Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Hola Alicia, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Flavio, bueno, contanos un poco, ¿qué pudiste escuchar, ver un poco de este plenario de trabajadores nacionales, de los organismos nacionales, decimos, acá en Misiones? Bueno, mira, lo primero que pasó es que nosotros, a través de una invitación de la compañera Miriam López, fuimos para la provincia, porque además de lo que palpamos y sentimos acá a nivel nacional, la mirada y la percepción federal es para nosotros lo más importante como conducción nacional del sindicato. Entonces hay que estar allí donde los compañeros están sufriendo, donde están luchando, donde pueden tener alegrías, donde también padecen tristezas, como vos decías bien. Este gobierno es un gobierno que ejerce la violencia institucional, digo, no es nada más que cruel, esto es violencia institucional con todas las letras, ¿sí? El hostigamiento, el maltrato, el vaciamiento de los lugares de laburo, los despidos arbitrarios, todo conforma un combo que es letal y que hace que la gente tenga niveles de angustia muy altos. Lo que no resuelven a través del diálogo lo resuelven a través de la violencia. Es lo que vemos todos los miércoles en la calle cuando nuestros jubilados y jubiladas salen a mantener la dignidad de lo que significa un trabajador que cumplió con su ciclo laboral y que pretende tener un jubileo. Esto es una vida digna después de haber cumplido con toda su etapa laboral activa. Pero en particular lo que vos planteabas de los organismos nacionales refiere a un modelo de país. Cuando este personaje que es el presidente electo de la nación, Milei, habla de volver al verde y de pensar en volver un siglo para atrás, efectivamente piensa en terminar con el Estado Nacional, ¿sí? Habla y lo dijo, además, él es el topo que viene a destruir el Estado de adentro, y lo que están haciendo es efectivamente desmontar un Estado nacional que es el único que federaliza las políticas, que permite que más allá de los estados provinciales y municipales haya políticas públicas, políticas de Estado, que se expresen en todo el territorio y que garanticen una igualdad en las condiciones que tiene que haber en todo el país. Esto significa, en el caso de Misiones, claramente, bueno, padecieron primero que nada la pérdida de lo que era el ENIA, el programa del Ministerio de Salud, que garantizaba que en las escuelas se pudieran hacer charlas pedagógicas cercanas para con los pibes y las pibas, y que en el caso de que tuvieran relaciones sexuales lo hicieran con cuidado, prevenía enfermedades, pero además prevenía embarazo. El 50% del embarazo adolescente se bajó con ese programa. Y hoy estamos sin entrega de preservativos y con los pibes que no tienen quien les vaya a poder contar desde un lugar diferente que el de la familia cuáles son las cosas que tiene que atender. Entonces, esto era importantísimo y lo perdimos. Nosotros necesitamos que esto se pueda recuperar, que se pueda resolver. De hecho, sabemos que en la provincia se peleó muy fuerte y muchos compañeros fueron ingresados al ámbito de la propia provincia. Pero así como este organismo fue golpeado, hay organismos, también se golpeó el INADI, también se golpeó el INAI, también se golpeó Desarrollo Social, también se golpeó a la CENAF, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con derechos de las personas, derechos de las niñeces, derechos de los ancianos en el marco de los jubilados. Y ahora están en otra etapa, están en la etapa de desmontar la estructura que controla y que regula las funciones que hacen los privados, y el Estado interviene para que la población tenga garantizadas determinadas condiciones. Esto es golpear el SENASA, golpear el INTI, golpear el INTA, golpear los sectores de salud nacional que funcionan allí. Por la política de migraciones todavía no está golpeada, pero seguramente en algún momento la van a atacar. Y esto tiene que ver con que vos no tenés garantizada, Argentina se volvió un país peligroso para vivir. ¿Por qué lo digo así? Porque si vos tenés desmontada vialidad nacional, si tenés atacada la CNRT, que no va a poder controlar más el tránsito porque lo va a controlar la gendarmería, si vos tenés el sistema de salud que se está diezmando, entonces vos no tenés garantía de circular en la ruta como corresponde, no tenés garantía de que haya quien controle eso, no tenés garantía sanitaria, no tenés garantía alimentaria. Entonces todo lo que está pasando hace que el país se vuelva un país de verdad peligroso, y la condición de vida de nuestra población no lo termina de ver, porque le convencieron de la situación de que el Estado era un gasto y que era innecesario, y se empieza a ver a todas luces de que no se resolvió nada con este
feroz ataque al Estado, de 52.000 puestos de trabajo perdidos, funciones eliminadas, y la gente igual no resuelve su problema, además empeora la situación. Entonces, Flavio, es tiempo de dar un debate profundo acerca de esta cuestión. Pensaba un poco también esto que vos decías de la crueldad al principio, porque estos despidos, desmantelamientos, vaciamientos se da con situaciones muy complejas, ¿no? Trabajadores que no tienen ni siquiera dónde reclamar, ya no hay un lugar físico ni siquiera para referenciar nada. Pensaba en los trabajadores de agricultura familiar que eso ya tampoco existe en una provincia donde se supone que tenemos una población que necesita de esos técnicos y esas técnicas para seguir subsistiendo en sus chacras, por ejemplo, pero que no hay lugar donde referenciarse, a dónde ir, a dónde reclamar, a dónde nada. Claro, bueno, INOPSI fue el primer organismo que fue golpeado. Ahora en el último decreto 462 se lo elimina directamente, ¿sí? Pero 900 trabajadores del organismo fueron dejados sin laburo al principio del año pasado. Sí. Durante mucho tiempo se peleó, logramos reincorporar a algunos compañeros, pero ahora no hay a dónde reincorporar porque ya no hay organismo. Y además las delegaciones que tenían eran delegaciones alquiladas, con lo cual se suspendieron los alquileres, la gente no tenía ni siquiera dónde pararse para pelear por su puesto de trabajo. Y como decís vos, la comunidad, la que produce alimentos, la que necesita ese asesoramiento y ese acompañamiento para poder hacer esa producción con mayor calidad, para poder meterla en el mercado, para poder armar circuitos económicos de producción y de emergencia, para poder atender a situaciones de alta vulnerabilidad como la que estamos viviendo, no tiene cómo resolverlo. Entonces, por eso también hay una cuestión de la pérdida de la seguridad alimentaria, que si bien en otro tiempo no era la más adecuada, comparado con lo que estamos pasando ahora es gravísimo. Lo que pasa con los yerbateros, digo, situaciones que son muy, muy críticas. También el Instituto de la Yerba Mate fue golpeado. Digo, están rompiendo todos los resortes de la producción nacional. Esto es una pérdida de soberanía. Nosotros estamos dejando de ser un país, dejando de ser una patria, y estamos pasando a ser una colonia, una neocolonia, ¿sí? De extracción del agua, de extracción de los minerales y de explotación de los suelos, no para que produzcan los pequeños productores, sino para que los grandes productores que lo hacen a escala con drones y con máquinas manejadas por computadora, eliminen los alambres, pero no para desalambrar en el concepto de que la tierra es de quien la produce, sino para que las grandes máquinas puedan pasar sin que nadie las interfiera. Digo, parece una cosa de ficción, pero esto es lo que está sucediendo en nuestro país en este momento. Flavio, y en este escenario, digamos, 52.000 trabajadores del Estado menos, políticas públicas arrasadas, en muchos de los organismos desaparecidos, ¿cuáles son las acciones que se están haciendo como para poner límites, para recuperar algunos puestos de trabajo, para pensar también en esta reconstrucción que habrá que hacer, digamos, ¿no? Una vez que se vaya Milei? Mira, Alicia, primero, yo acabo de salir de un ámbito donde hay un plenario de la CTA con más de 400 compañeros que estamos discutiendo cómo el miércoles vamos a participar en una gran marcha frente al Congreso, porque se convocó una legislativa de diputados para derogar los DNU, para frenar los vetos que el presidente está aplicando sobre las decisiones soberanas del Congreso. Digo, esto ya no es más una democracia, esto es un régimen donde cuando el Congreso resuelve algo y al presidente no le gusta, lo veta. Estamos entrando en una etapa compleja. Aunque parezca todo dramático, digo, hay 400 almas acá adentro, 400 corazones que están latiendo y peleando para que esto no siga sucediendo. Nosotros estamos haciendo enormes esfuerzos para discutir la reincorporación de compañeros y vamos a abrir una discusión profunda acerca de cuál es el estado necesario para atravesar el tiempo que le queda a este gobierno y para cuando este gobierno se vaya. Hay que votar en las elecciones como corresponde para que no acumulen más poder, porque no lo tienen efectivamente el poder. Han comprado votos, hubo traiciones, hubo legisladores que traicionaron el mandato popular, y Cuader es el caso más saliente, pero hay otros votos que tampoco podían haber ido ahí a votar las políticas de este gobierno, y sin embargo fueron. Hay que discutir también cuál es la representación política que tienen los ciudadanos de nuestro país. Todo eso hay que hacerlo a la vez. Defender, aguantar los trapos, recuperar los puestos de trabajo y discutir cuál es el país que se necesita, cuál es el país que sueñan los argentinos y las argentinas,
y construir la herramienta política y la herramienta del pueblo para que esto pueda darse como una realidad efectiva. Flavio, y en este plenario acá en Misiones, ¿te encontraste con trabajadores despedidos, digamos, de estas áreas? Me encontré con algunos trabajadores despedidos, sí, claro. Y me encontré con trabajadores que están activos, todos muy preocupados, todos muy angustiados, porque esta política de crueldad que decíamos permea fuertemente en los corazones de nuestros compañeros, pero claramente con la comprensión de que al miedo se lo derrota enfrentándolo, con la posibilidad de construir una asamblea en la calle con todos los trabajadores, de construir espacios donde se muestre cuál es la importancia del Estado para con la comunidad, en las plazas, con documentos, yendo a los ámbitos legislativos de los municipios, de la provincia. Acá hay una lucha para dar, hay un debate para dar. Nosotros sabemos que tenemos razón, aunque hayan, a partir de aparatos comunicacionales formidables, construido una realidad paralela que es falsa, que es a todas luces falsa, pero que todavía hay muchos ciudadanos, compañeros nuestros, compatriotas nuestros, que están confundidos, a los que hay que ir a buscar, abrazarlos y sacarlos de ese barro en el que están metidos, porque no lo resolvemos sin construir una nueva mayoría. Entonces hace falta reconstruir esa nueva mayoría para poder dar esta pelea que estamos hablando. Y pensaba también en la gestión de Macri, en la que, bueno, a nosotros nos tocó contar en Misiones el desmantelamiento o el despido de 77, en ese momento eran los trabajadores de agricultura familiar, despidieron a casi 30, y la lucha fue recuperando esas fuentes de trabajo, un poco también para recordar que eso se puede hacer, se puede revertir este escenario. Sin duda. Nosotros tenemos que tener la profunda convicción de que cada vez que el pueblo fue atacado, sufrimos golpes, pero que nos recuperamos, que nos pusimos de pie, que reincorporamos compañeros que habían sido despedidos, algunos no, pero la mayoría los recuperamos, que áreas del Estado que fueron rotas las volvimos a reparar. El tema es que hay que apurarse a que la resistencia nuestra funcione y dé resultados, porque una cosa es reparar algún nivel de daño, otra cosa es reparar desde los escombros, y están tratando de desandar un proyecto de país que tiene más de 80 años y que tiene que ser defendido sin duda por nosotros para poder hacer que cuando se vuelva a hacer gobierno, ¿sí?, cuando haya un gobierno popular, no tiene que haber dudas en que va a haber gente que tiene que ir presa, va a haber gente que va a tener que ser juzgada, va a haber gente que va a tener que ser expropiada. No puede ser que el ministro de Economía, Caputo, esté diciendo que la gente tiene que sacar los dólares del colchón y tenga el 99,9% de su patrimonio en el exterior. Es un irresponsable absoluto, es un delincuente, y digo, alguien debería presentar alguna medida judicial, porque no puede ser que esté administrando los recursos de este país y que tenga toda su guita fugada. Digo, esta es la locura en la que estamos parados. Totalmente. Pero hay que ser claro y hay que ir por estas cuestiones. Flavio, bueno, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad. No, por favor, yo les agradezco. Espero que haya servido el planteo. La universidad es uno de los lugares que también está siendo golpeado fuertemente. El CONICET es uno de los lugares que está siendo fuertemente golpeado también. Pero este 6 tenemos en el CONICET también una jornada de protesta, va a haber un acampe, va a haber una vigilia, porque necesitamos que todos los becarios y becarias del CONICET sigan teniendo trabajo, que los investigadores lo sigan teniendo. Es llamativo como ahora, con el tema de que está esta cámara puesta en el fondo del mar, hay gente mirándolo, más de 60.000 personas mirándolo. Recién hablábamos porque lo público funciona, lo público sirve, ¿está? Y lo colectivo funciona y lo colectivo sirve. La única posibilidad de que nosotros salgamos de esto es reconstruyendo ese héroe colectivo que es el pueblo con conciencia. Recién nos emocionábamos con Emiliano Campo, que es un egresado de nuestra Facultad de Ciencias Exactas, el licenciado en genética acá, que está formando parte de esa expedición, y bueno, nos contaba un poco lo que implica ese trabajo, bueno, en este contexto, que todos de alguna manera sentimos que estamos defendiendo nuestras tareas, nuestras funciones, nuestros derechos también, ¿no? Así que, Flavio, mil gracias por este tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición para cuando necesiten. Muchas gracias, hasta luego. Flavio Vergara, trabajador del Malbrán, del Hospital Malbrán, del Instituto Malbrán, y en este caso paritario nacional de